Los juzgados especializados en violencia familiar contra las mujeres son un mecanismo de protección, prevención, prevención, pero también de solución de conflictos que están relacionados con este aspecto de la violencia hacia las mujeres en el entorno familiar. ¿En qué consiste? Bueno, pues es un andamiaje judicial porque se despliega todo este mecanismo a través de la administración de justicia en dos materias específicamente, bueno, pues que son las que más impactan, ¿no? Los derechos fundamentales de las personas intervinientes en este tipo de conflictos. Es una esfera penal que tiene todo el corte del sistema penal acusatorio a través de los principios constitucionales, pero también de todos los principios que rigen un enjuiciamiento criminal. Y por otra parte, de manera autónoma, lo que es toda la vía familiar en temas principalmente de guardas y custodias, en temas de alimentos, todo aquello que alcance a garantizar el sostenimiento, la protección de las mujeres, sus hijos y sus hijas. Bien, pues en primer lugar, una capacitación intensa de las personas operadoras y sobre todo fuera de los términos jurídicos que sí son muy importantes en una situación de sensibilización de las operadoras y de esa capacidad de adaptarse a la nueva forma en la que se administra la justicia, porque en un principio pudiera pensarse que es un poco complejo cómo una autoridad hecha o formada desde el punto de vista penal va a atender temas familiares o a la inversa. Una persona versada en temas familiares, ¿cómo va a atender temas de justicia penal? Pero creo que se parte de una coincidencia en que la violencia familiar pues es un problema que existe en el en un estrato fundamental de la sociedad, que es el entorno familiar y que es captado tanto por la parte del derecho penal como del derecho familiar. Entonces, ¿qué ocurre? Que a efecto de, en primer lugar, generar una solución congruente, una solución eficiente, bueno, hay ese enlace, una sola autoridad jurisdiccional va a tener esta capacidad, esta competencia de atender los temas penales, pero a la vez de atender los temas familiares, que aquí cabe destacar no es toda la vida familiar, solamente es una pequeña porción de todo el universo de conflictos familiares que se pueden presentar, y nada más esa pequeña porción que es lo que toca directamente a este fenómeno de violencia familiar, bueno, lo va a atender una sola instancia jurisdiccional. ¿Qué garantiza? Bueno, pues que tiene todo el contexto. El hecho de violencia siempre es contextual. Hay muchas cosas que van detrás y de la mano, y entonces tiene todo el contexto, pero además estas decisiones que vaya tomando en lo penal o en lo familiar llevan un engarce que pueden proporcionar a las justiciables la protección, pero sobre todo el mecanismo de protección que se pretende. Que también garantiza, bueno, sobre todo para las víctimas de este fenómeno de violencia, e inclusive para las personas identificadas como agresoras en este fenómeno de violencia, pues acudir a una sola instancia judicial y no ir a tocar una puerta e ir a tocar otra puerta y quizá alguna otra instancia buscando una respuesta. La revictimización es un elemento que impide el acceso inmediato, el acceso eficiente, pero sobre todo el acceso oportuno de las mujeres a los servicios de justicia. Eso es lo que ha impedido, porque muchas víctimas ya pasaron toda esa hoja de ruta de lo penal y entonces dicen, si así me fue en lo penal, no quiero saber cómo va a ser lo familiar, y entonces no acceden por temor a ese proceso de revictimizaciones en una sola instancia frente a una sola autoridad
jurisdiccional, pero sobre todo con la influencia y el diseño de esta autoridad jurisdiccional para todo el sistema de protección para el entorno familiar que está siendo impactado por ese fenómeno de violencia. Me parece esa pregunta tan pertinente porque creo que es una interrogante que se plantean muchas personas superadoras, porque piensan, a ver, ¿cuál va a ser el futuro del procedimiento mixto? ¿Va a seguir la celeridad del procedimiento penal o el procedimiento penal se va a alentar como el procedimiento familiar? Bueno, lo que sucede es que la puerta de entrada a esta competencia mixta es precisamente el ejercicio de la acción penal. Habiendo un ejercicio de la acción penal, una judicialización desde las sedes ministeriales, esto va a activar inmediatamente la posibilidad de que quien ha sido identificada como víctima en el procedimiento penal ya pueda acceder a esta administración de justicia de corte familiar. Y entonces, ¿qué sucede? Que domina la celeridad del procedimiento penal. Máxime que todas las determinaciones que se toman en el ámbito penal por la naturaleza del hecho de violencia son urgentes, de inmediata aplicación, en el que tiene que ser todas las decisiones jurisdiccionales rápidas, sobre todo para garantizar uno de los aspectos más importantes, que es la seguridad de las mujeres, de sus hijos y de sus hijas. Y lo voy a decir metafóricamente hablando, pero los ordenamientos nacionales conspiran a favor de esta celeridad. En este año se reformó el Código Nacional de Procedimientos Penales, estableciendo para las autoridades ministeriales, pero también para las autoridades judiciales y todas las operadoras dentro del sistema, la obligación de la perspectiva de género y la debida diligencia. Y esa debida diligencia es la respuesta inmediata, eficiente, que tiene que dársele a las víctimas de todos los procedimientos, pero cuanto y más aquellas que están siendo víctimas de un fenómeno de violencia de género. Pues yo creo que la justicia especializada en violencia familiar contra las mujeres es la respuesta más influyente que puede dar y que se puede dar por parte de un Estado de Derecho, pero sobre todo desde el ámbito de la administración de justicia.